Pues muy buenos días a los que estáis al otro lado del Atlántico y buenas tardes para los que estamos aquí en Europa. Para mí es un placer el que podamos compartir este espacio de crecimiento a través del conocimiento del coaching, tanto desde el punto de vista de qué metodologías se pueden obtener como desde el punto de vista de qué valores, emociones, motivaciones se pueden sentir. Vamos hoy a tener una doble intervención. Por una parte, yo voy a explicar en qué consiste el coaching de equipos y, por otra parte, después Marcela va a explicar de forma un poco más enfocada a lo que es la mediación de conflictos, cómo el coaching de equipos es una excelente herramienta para un aspecto tan clave como es el de los conflictos. Bueno, buen día o buenas tardes también a los que lo estáis escuchando grabado, que sois muchos también y es un placer tener esta oportunidad y el que haya personas que lo puedan utilizar. Bueno, entonces lo primero de todo, vamos a comprobar que se me escucha bien. Voy a pedir que en el chat podáis poner si se me escucha correctamente. Disculpad un momento, voy a cerrar aquí. Vamos allá, así se me ve mejor. Estamos con las luces tratando de que se escuche lo mejor posible, se vea lo mejor posible, perdón. Perfecto. Bien, se ve y se oye. Bueno, fantástico. Vamos a empezar entonces. Bueno, explicar qué es en qué consiste el coaching de equipos y que sea interesante tanto para los que incluso ya sois coaches de equipo, que es un placer el poder trabajar con otros coaches de equipos, como hemos hecho ayer en la Universidad de Vigo, con Andrea, con María, con Marcos, con Glupe. Bueno, pues sé que algunos coaches de equipos estáis conectados para ver cómo explicamos lo que es el coaching de equipos, para poder inspiraros en volver una vez más a revisar la esencia de qué consiste el coaching de equipos, pero también pensando lógicamente en aquellas personas que estáis acercándoos a esta modalidad y que estáis viendo las diferencias que hay con el coaching individual y cómo podéis trabajar de una forma distinta con este coaching de equipos. Trataremos de que sea interesante para todos. Bien, el coaching de equipos, en primer lugar, debo decir que es muy diferente del coaching individual. Tú puedes hacer coaching ejecutivo a partir del conocimiento pues, que se obtiene, por ejemplo, en la certificación de International Coaching Community de cómo hacer coaching. Entonces, tú, ese cómo hacer coaching, sobre todo, si tienes una experiencia como ejecutivo, si has vivido esa experiencia de ser ejecutivo, pues vas a poder trasladarlo muy fácilmente a hacer coaching ejecutivo. Tú puedes hacer lo mismo en el deporte. Has sido deportista, sabes las sensaciones, cómo vive un deportista, lo importante de los aspectos más importantes de ese deporte, hablas su idioma, bueno, pues puedes aplicar el coaching individual que has aprendido en una certificación, por ejemplo, como la ICC, lo puedes aplicar perfectamente en el coaching deportivo. Lo mismo para padres y madres, lo mismo cualquier tipo de coaching, vas a tener el mismo método que el que has aprendido en una certificación de coaching individual. Y sumado a tu experiencia y a tu conocimiento del código que se maneja en ese segmento. Con adolescentes lo mismo, si manejas bien el código del público adolescente, le puedes hacer exactamente la misma metodología que se utiliza en el coaching individual. No voy a explicarla, lógicamente, porque es otro aspecto que no debe desviarnos de nuestro principal objetivo, que es el de explicar bien el coaching de equipos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vas a hacer el coaching de equipos, muchas veces, si has hecho la certificación de coaching individual, si ya eres incluso un coach individual profesional, corres el riesgo de confundir hacer coaching de equipos con hacer coaching por N. Coaching por N quiere decir que si hay N personas, es como si les ayudaras a que cada uno pasara por un proceso de coaching individual. Y eso no es el coaching de equipos. Se puede hacer coaching de grupos, es decir, ayudar a que un grupo de personas, pues con él, hagamos ese proceso de coaching individual. Entonces, les ayudemos a todos a pasar por su propio, o sea, creamos el clima para
conseguir su propio objetivo, conseguir el valor que hay detrás del objetivo, el obstáculo, los recursos, es decir, ayudarles a pasar por ese proceso a todos. Pero eso no tiene nada que ver con el coaching de equipos. El coaching de equipos es como si le hiciéramos coaching a otro ser, como si le hiciéramos coaching a otro animal, como si el ser con el que nos relacionamos no es un ser humano, como si fuera otra variedad, otra especie. Y esa otra variedad, esa otra especie se llama equipo. Esto lo suelo explicar yendo a la metáfora de la mano, ¿no? Cuando le hacemos coaching al equipo, lo que buscamos no es hacerle coaching a cada uno de los dedos y a la palma. Lo que buscamos es que cada uno de los dedos y la palma de la mano se sientan mano, no se sientan dedo. Se trata de que éste no esté pensando, ay, esto que está contando me viene bien, pero bueno, luego yo tengo que hacer otra cosa y lo importante para mí es eso otro que tengo que hacer. O no sé si dentro de este equipo me conviene estar o no me conviene estar. O ese objetivo que ha marcado, pues ya veremos a mí si me viene bien o no me viene bien. Es decir, no lo que buscamos con el coaching de equipos es que no haya esa, finalmente, no de principio, porque la hay, de principio hay esa orientación individual, sino que hacemos que el equipo pase por las fases necesarias para que finalmente cada uno de los dedos se dé cuenta de que su máxima expresión la va a conseguir si piensa como mano. Porque no va a poder hacer como dedo movimientos tan finos, tan elegantes, tan efectivos, tan eficaces, como los que puede hacer en el momento en que está en perfecta sincronía y coordinación con el resto de dedos. No va a poder conseguir su máxima expresión solo. No va a poder, aunque sea el pulgar con toda la movilidad que tiene. ¿Qué va a hacer él solo? Es muy distinto cuando se da cuenta de que trabajar en el equipo hace que consiga mucho más fácil su mejor versión, su máximo rendimiento, su máxima expresión y su máximo disfrute. El poder conseguir que la mano alcance su máxima expresión es lo mismo que conseguir que cada uno de los dedos consiga su máxima expresión. Y cuando llegue ese momento se conseguirá esa máxima expresión en términos de rendimiento y de disfrute, de las dos cosas. Igual que en coaching individual. Pero le hacemos el coaching a un equipo. Le hacemos el coaching a un ser llamado equipo, que tratamos de que alcance congruencia, coherencia, desde el punto de vista del sentir y del pensar, desde el punto de vista de los hábitos de pensamiento, de las instrucciones, de las normas que acuerden dentro del equipo, del cómo nos repartimos las funciones, cómo nos repartimos el trabajo, pero también del sentir cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro estilo, cómo queremos hacer las cosas, cómo queremos trabajar, qué cosas son importantes para todos como equipo, en qué estamos de acuerdo. No solo en términos de normas, sino también de valores, de motivaciones y de comportamientos de la forma, el estilo, la identidad que queremos adquirir. Entonces, lo que estoy tratando de que veamos es cómo hay una absoluta realidad, que el equipo va a tener una identidad, va a ser una unidad, que trasciende a cada una de las personas que lo componen. Y que es necesario que esas personas abandonen su perspectiva individualista, que es normal que la tengamos, y es con la que se empieza en un proceso de coaching de equipos en muchas ocasiones. Podemos estar trabajando con un equipo que lleva 10 años juntos y todavía van a tener perspectivas individuales. ¿Por qué? Porque nunca se han convertido en un equipo. Siempre han sido un grupo, nunca han llegado a ser un equipo. Y nosotros empezaremos a trabajar con ellos como coaches de equipos y sabemos que tenemos que pasar por una primera fase, que es de que respetemos que cada uno tiene su soberanía individual, que no ha cedido al equipo, sino que va a tener su perspectiva individual. Y empezaremos a trabajar con buscar cómo nos gustaría que fuera el equipo. Necesitamos un objetivo, obviamente. Necesitamos un objetivo para el equipo, si no el equipo no se va a crear. Si no hay un objetivo que tire de todos, que sea interesante para todos, atractivo para todos, con todas las características de medible, atractivo, dentro del radio de acción, con un tiempo determinado y demás, si hay un objetivo que tira, es posible que el equipo se forme, si lo hacemos bien. Si un coach de equipos trabaja con ese equipo. Entonces, objetivo fundamental.
que en una empresa normalmente lo pone la empresa, porque los equipos de la empresa no pueden ser cada uno trabajar en aquello que le apetezca, sino que van a trabajar cada uno en aquello que sea necesario para la empresa. Disculpadme porque estoy poniendo en modo avión. Y una vez tienes ese objetivo, y hemos trabajado muchas veces, lo que el coach de equipos debe hacer es trabajar primero con el líder para que ese objetivo esté perfectamente definido y vaya a poder tirar del equipo, ser atractivo para todo el equipo. Bueno, pues lo ponemos encima de la mesa y entonces vemos cómo queremos ser. Hacemos en particular, los que la conozcáis, la parrilla de la meta. ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos mantener? ¿Qué queremos eliminar? ¿Qué queremos evitar como equipo? Empezamos a hablar como equipo. Y esa es una conversación muy nutritiva, muy bonita, porque aparece todo aquello que deseamos y en ese momento no va a haber nada que nos disturbe. No es momento de conflictos. Es un momento únicamente de poner en común cómo queremos ser, para prepararnos, de hecho, para el conflicto. Después de ver cómo queremos ser, trabajamos con ellos y les decimos, bueno, pues entonces, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Qué valores podemos ver que tenemos ya solo de este rato que hemos estado compartiendo? ¿En qué estamos de acuerdo que es importante para nosotros? ¿Cómo queremos trabajar? ¿Cuál queremos que sea nuestro estilo? Y ya estamos viendo, oye, ¿somos más de ataque o somos más de defensa, ¿no? Si fuera un equipo de fútbol. ¿Somos más de contraataque? ¿Nos gusta más la relación o nos gusta más ponernos en la tarea? ¿No? Ya lo vamos viendo como coaches. Tenemos que ir educando nuestro olfato. Y finalmente decimos, en un equipo que a lo mejor lleva 10 años trabajando juntos, que es un caso muy habitual, decimos, bueno, entonces, ¿qué cosas queremos cambiar? Teniendo en cuenta que estos han sido nuestros valores, la parrilla de la meta que hemos hecho, con aquello que queremos cambiar, mantener, evitar, eliminar. Bien, teniendo todo esto en cuenta y teniendo en cuenta que conocemos cómo está hoy nuestro equipo, ¿qué queremos cambiar? Y se ponen 2 o 3 tareas, 3 o 4 cosas para que a partir de ese momento las hagan diferentes. Como veis, lo que hemos hecho es una canalización en un proceso para que esos componentes del equipo, esas personas, se sientan a gusto y se sientan actores del cambio. Nadie ha venido de fuera a decirle lo que tienen que hacer. Han sido ellos libremente los que han acordado. ¿Y cómo hacerlo? Evidentemente eso no lo voy a explicar ahora, que tengo 25 minutos. O un poquito más, si Marcela me lo permite. Entonces, la cuestión es que con la metodología del coaching de equipos, en esa primera sesión, pueden ser 3-4 horas, logramos que se saquen iniciativas para trabajar mejor en equipo. Y no falla. Las iniciativas que ponen encima de la mesa, no me he encontrado ni una sola vez que diga aumento de sueldo. Porque ellos, además del aumento de sueldo, que desde luego que cualquiera lo desea, saben que en ese momento es el momento de armonizarse. Porque no hay nada peor que estar en un equipo en que no hay armonía, en que no hay buen clima. Por tanto, todos a veces te ponen con equipos que precisamente te ponen con ellos porque no funciona nada bien, porque hay muy mal clima. Pues en todos los equipos nos hemos encontrado que, lógicamente, cada ser humano desea estar en un sitio agradable, ya por egoísmo. Por tanto, aprovechan esa sesión de coaching de equipos para ponerse de acuerdo en cosas que normalmente no se ponen de acuerdo y que normalmente está habiendo incidencias y problemas con ellas. Y con la metodología del coaching de equipos se consigue que al final salgan ideas que todos comparten, que todos están de acuerdo y que muchas veces dicen, ¿y cómo no se nos ha ocurrido antes? ¿Y cómo es posible que no lo hayamos hecho antes? Porque a veces es difícil ponerse de acuerdo cuando no somos un equipo. Pero que a partir de ese momento, a partir de esa primera sesión, esos primeros cambios, que suelen ser tenues, no son grandes cambios, pero ya nos permite que lleguemos a la segunda sesión con muchas ganas de marcha. En la segunda sesión las personas ya vienen diciendo, bueno, hemos cambiado algo, hemos cambiado algunas cosas, pero ahora vamos a cambiar las cosas que me haría feliz cambiar, que yo creo que son indispensables, que son las más importantes dentro del equipo. Y en esa segunda sesión se consiguen ideas ya muy potentes. ¿Por qué? Porque ya les hemos ayudado a aprender a ponerse de acuerdo en la primera sesión. Y en la segunda ya traen cosas que para ellos son muy importantes y que es posible que generen a menudo conflictos. En la segunda ya abordamos conflictos, mientras que en la primera tratamos de evitarlos. Pero en la segunda ya están preparados, porque ya sentamos con los valores, con la parrilla de la meta, con ese rato agradable que han compartido, con ese ver que todo el mundo quiere lo mejor para el equipo porque es lo mejor para uno. Entonces, en esa segunda sesión se abordan ya conflictos. Y hay ya posibilidades de que la gente ceda un poco, de que la gente ya esté dispuesta a que en pro de la mano
pues no pasa nada si no está todo perfecto para mí. Porque no, prefiero perder un poco en algún aspecto que hasta ahora no cedía, porque lo que gano cuando hay plena armonía es maravilloso. Y además, si esto lo piensan todos, que normalmente lo piensan todos, estoy viendo que la otra persona también está cediendo. Así que en esa segunda sesión sí que se solucionan muchas veces incidencias importantes del día a día, problemas importantes del día a día, que en muchas ocasiones son tareas que no están bien asignadas, funciones que no están claras, funciones que se necesitan y que no existían, relaciones con otros departamentos que hay que perfilar y que hay que mejorar la comunicación. Hablar de cosas porque yo no tengo toda la información que necesito y tú sí la tienes y yo no me daba cuenta y te digo, ¿y cómo no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me lo preguntaste? Claro, es necesario tener esos espacios para hablar que muchas veces no se tienen en los equipos. Para la simple comunicación, lógicamente, nadie quiere tener reunionitis, reunirse por reunirse. No, hay que saber cuándo hay que hacer la comunicación, para qué y cómo. Eso es lo que se define precisamente en las sesiones de coaching de equipos. Y lo que se habla en las sesiones de coaching de equipos ya se orienta a que sea aquello que es lo importante, para que se hablen aquellas cosas que realmente que hablando de ellas, realmente se van a sacar ideas de cambio, iniciativas importantes, normas nuevas, funciones diferentes que permitan el que las piezas del Tetris encajen perfectamente. Y sobre todo, detrás de todo eso, está el que esa experiencia de cambio en común, que ellos están siendo los protagonistas del cambio, ocasiona que me sienta mucho más cerca en el sentir de mis compañeros, porque estamos teniendo una experiencia de colaboración, de cooperación, que va más allá del pensamiento y llega al corazón. Una experiencia de cooperación que se acerca a una experiencia de armonía, que es una experiencia de armonía, y que por tanto, en el fondo, es una experiencia de amor, una experiencia de conexión, de sincronía, de sentir los vínculos que hay entre las personas. Eso también se provoca dentro del proceso de coaching y de forma muy intensa. Trabajamos con los valores. No es hablar de valores para decir, ¡ay, qué bonito! No, no. Es que si en un momento dado, durante una sesión, un momento difícil, decimos, oye, ¿cómo podemos aplicar aquí nuestro valor del respeto, de la escucha, de la solidaridad? ¿Cómo lo aplicaríamos? Y todo el mundo se acuerda del momento en que estuvo de acuerdo en él y lo respeta. Os aseguro que se respeta como si fuera una joya. Nadie quiere romper los valores. Una vez se han hablado y se han concretado de la forma adecuada. Muy bien. Espero que continúa. Normalmente hacemos 3 sesiones, pueden hacerse 4, hacerse 5, pero con 3 sesiones hay cambios muy notables. Incluso con una sesión, trabajamos muchas veces una sola sesión y ya se consiguen cambios. Pero bueno, con 3 sesiones ya se consiguen cambios muy notables y sobre todo se deja el equipo preparado ya como equipo y además con un plan de mejora de cómo continuar. Un plan de mejora no, un plan de mejora continua para ver qué es lo que tiene que hacer cada mes, qué procesos quieren, qué protocolos quieren tener cada mes, para seguir encontrando cosas que mejorar, viendo incidencias que se van produciendo. Un equipo que no tiene un plan de mejora continua acaba rompiéndose también, acaba encontrando dificultades que no es capaz de superar. Bueno, creo que he cubierto la parte que me tocaba. Voy a ver si me dejo algo. Muy bien, perfecto. Creo que sí. Y bueno, antes de dar la palabra a Marcela, solo por enfocarnos hacia el tema de conflictos, os diré que en este proceso que os he contado, en ocasiones el protagonista de este proceso son las 3 principales incidencias, los 3 principales problemas. En la segunda sesión decimos cuáles son los 3 principales problemas, las 3 principales incidencias. Y cómo hemos creado un espacio abierto, un espacio casi sagrado, en el cual se puede hablar de todo, manteniendo un estado adecuado, no va a haber los mismos resultados que cuando se habla de ese problema en el momento que se está produciendo. En el momento que se está produciendo, los ánimos están muy calientes. Es muy difícil que podamos aplicar toda nuestra capacidad de pensar. Pero cuando generamos el espacio casi sagrado, como os digo, espacio de apertura, espacio de calma, espacio de satisfacción, de plenitud. En ese espacio dentro del equipo se pueden depositar los problemas, las incidencias y todo el mundo va a querer aportar. Y la idea que es necesaria, alguien la va a tener seguro dentro del equipo. Como veis, estamos hablando de una forma de ayudar a que el equipo sea independiente, que no dependa del líder,
porque a partir de que decidan su propio camino, ellos protegerán el camino, ellos implantarán esos cambios como responsabilidad propia, con pleno compromiso, no como cuando los cambios les son impuestos desde otro sitio. Muy bien, pues si hay alguna pregunta, por favor, comentadla mientras Marcela puede ya entrar en antena. Adelante, si tenéis cualquier pregunta podéis hacerla y si no al final también la podéis hacer. Bueno, me he pasado 3 minutos, Marcela. Bueno, ni eso porque creo que esperamos 5 minutos antes de empezar. Así que, Marcela, no sé si ya estás, si estás escuchando. Quizá te tenga que dar yo entrada. Hola. ¿Me Hola. escuchas? Sí. Lo que no soy capaz es de poner el vídeo. Creo que sí El que tienes. vídeo. Vale, vale. Pues vamos a ver qué pasó, porque ya nos pasaba antes a mí. Te voy a hacer hospedadora. Vale, perfecto. Ya se ve qué pasó antes y vuelve a pasar ahora. Estoy compartiendo pantalla, no sé si se ve. Bueno, pues yo voy a detener el vídeo ya, porque vais a tener la gran suerte de poder mirar a Marcela, que me Hola. dice bueno, que nos va a facilitar un conocimiento importante y hacernos disfrutar durante su intervención. Gracias, Marcela. Gracias a ti, Daniel, como siempre. Muchas gracias. Bueno, no sé si me escucháis todos, si lo podéis también compartir en el chat, os lo agradezco para saber si llega bien mi voz, si veis bien la imagen y también si veis bien la pantalla. A ver si me decís. Vale, perfecto, se escucha bien y la imagen y todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues voy entonces a continuar con el hilo de lo que os comentaba Daniel, ¿no? De la importancia que tiene el coaching de equipos, pues para ayudar a las empresas, a las organizaciones, a las personas que trabajamos en ellas, no solamente a alcanzar nuestros retos, a conseguir objetivos, sino también a superar momentos donde, bueno, pues donde puede haber bloqueo, donde puede haber tensión, ¿no? Que suele ser en esos momentos de conflicto. Los conflictos, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista no solamente del coaching, sino desde el punto de vista de la mediación con coaching, los conflictos son indicadores, son alertas, son semáforos que nos están diciendo que el sistema, que el equipo, no está funcionando como nos gustaría que funcionase, no está alcanzando su mejor versión, no está dando su máximo potencial, porque las personas que se encuentran en ese sistema tampoco están bien, no están al 100%. Eso es, desde nuestro punto de vista, una visión del conflicto que nos puede ayudar precisamente a trabajar con él. Si pensamos que el conflicto es un obstáculo, es un problema o es un momento del equipo donde no hay nada que hacer, que es mejor evitar, pues claro, difícilmente podremos superar esos momentos. Pero si el conflicto simplemente lo tenemos como un indicador de que algo no está funcionando como nosotros queremos, ahí sí que podremos, bueno, pues enfrentarnos a él, ver desde fuera, desde la barrera, todo lo que nos enseña el conflicto, todo lo que nos ofrece y, por tanto, ahí sí que aprender de ese momento para superarlo. Entonces, como os decía, vamos a dar comienzo a un proceso que llevamos también trabajando, investigando, pues en Instituto Benpensante, ¿no? Daniel principalmente como precursor de esta investigación de la mediación de conflictos desde el coaching y también con mi visión no solamente como coach, sino como coach individual, sino también como coach de equipos, de cómo la mediación es una herramienta, un mecanismo que no se utiliza mucho en general en el ámbito de las empresas, bien porque no se conoce o bien porque no se logra sacar el máximo potencial de la figura de un mediador. Y fijaros qué bien, qué conexión tan buena que el coach es realmente un mediador en potencia. Os explicaré a lo largo de la tarde de hoy por qué y cómo uniendo el coaching, la metodología del coaching con la estructura de un proceso de mediación se pueden alcanzar unos resultados extraordinarios en la gestión del conflicto. Os voy a mostrar, por tanto, hoy en estos 30 minutos un proceso de mediación, pero de mediación con coaching, ayudándonos del coaching individual y del coaching de equipos para poder superar esos momentos de bloqueo que pueden tener los equipos, las personas.
Cuando hablo de mediación dentro de las organizaciones, de mediación con coaching, me refiero a varios escenarios. Fijaros, nos pueden llamar los líderes de las organizaciones, los empresarios, nos pueden llamar en un momento determinado porque puede haber un problema en su empresa, un conflicto, porque dos o más personas de la organización ahora mismo estén bloqueadas, no se entiendan, no se hablen o no se comuniquen correctamente. Entonces nos pueden llamar pensando que el coaching puede ser un mecanismo muy adecuado para favorecer el que ese sistema pueda volver a funcionar. Y las opciones que tenemos pueden ser efectivamente, como bien dice Daniel, pues ofrecerles, hablar primero con el líder, saber un poco qué es lo que quiere y ofrecerles el coaching de equipos. O también, si el problema está muy enrocado concretamente en algunas personas muy concretas de la organización, se le puede ofrecer un proceso de mediación con coaching para después trabajar ya con el equipo, una vez que ese nudo se ha podido disolver un poco. Por lo tanto, el proceso de mediación que os voy a comentar hoy puede ser un proceso al que se acuda a la empresa de forma inicial para después trabajar ya con el equipo, o puede ser también un proceso que ocurra cuando se está trabajando con el equipo y surja un conflicto dentro de ese trabajo en equipo. Pueden ser, por tanto, esos dos escenarios, esos dos momentos donde se aplique este proceso. Este proceso igualmente es extrapolable a cualquier otro sistema. Yo lo voy a centrar en el ámbito de las empresas, de los conflictos laborales, pero lo podéis extrapolar a un ámbito familiar, a un ámbito educativo, a cualquier tipo, a un ámbito incluso de pareja, a cualquier relación donde dos o más personas entren en comunicación. Os lo comento para que, si ahora estoy poniendo algún ejemplo del ámbito laboral, profesional y no os encaja en vuestro día a día y os gustaría también utilizar este proceso de mediación en otro escenario, que sepáis que también es posible. Bueno, las personas que sabemos utilizar la disciplina del coaching tanto individual como de equipos, tenemos la verdad ventaja porque disponemos de una serie de habilidades que son entrenadas durante las formaciones en coaching para poder mediar en un conflicto. Una persona que quiere ser mediadora y que se instruya en las formaciones que existen sobre la mediación, evidentemente va a tener muchos conocimientos sobre cómo poder preguntar y cómo poder escuchar. Pero sin duda un coach ya tiene esas habilidades entrenadas en las formaciones y en las prácticas que ha realizado. Y como digo, tanto una persona que ha hecho coaching individual como una persona que sabe hacer coaching de equipos, tiene estos tres focos que os voy a comentar ahora y que son imprescindibles a la hora de practicar un proceso de mediación con coaching. Uno de ellos es el manejo del estado. Es decir, la persona que hace de mediador, la persona que ayuda a que las partes en conflicto se puedan comunicar de una manera distinta, es una persona que sabe manejar su estado emocional. Es una persona que sabe también transmitir ese estado adecuado de comunicación. Es una persona que sabe serenar las emociones de las partes que están enfrentadas y que sabe precisamente cómo escucharlas y cómo preguntarles para que ese mundo emocional que sale además de una manera pues muy evidente en el ámbito del conflicto, pues gracias al manejo del estado y gracias también a saber cómo manejar los estados emocionales de las partes, se puede crear el clima adecuado. Por tanto, ese manejo del estado, no solo del propio estado emocional del mediador coach, sino también de ayudar a las partes a manejar sus propios estados emocionales, es una habilidad que sin duda nos proporciona el coaching y que es muy útil en la mediación. Otro foco, otro punto imprescindible, otra habilidad es saber escuchar de una forma totalmente plena. El mediador coach, al igual que el coach, es una persona que sabe escuchar sin juicio, que sabe escuchar de una forma abierta. Pero no solamente lo sabe hacer él como profesional de la mediación con coaching, sino que también enseña a las partes a que sepan escucharse entre ellas. Es decir, en el propio proceso de mediación, las partes van a comunicarse estableciendo unas reglas de comunicación muy específicas que el mediador coach les va a proporcionar. Y esas reglas, dentro de esas reglas está la escucha. Dentro de un proceso de mediación con coaching, las partes tienen que respetar el turno de palabra y escuchar de una forma totalmente plena a su interlocutor,
como nunca probablemente se hayan permitido escucharse. Y eso es otra de las herramientas que el mediador coach les enseña y les transmite con la propia escucha del mediador coach. Y otro de los puntos, habilidades que los coaches llevamos ya también un poco integradas es el manejo de un proceso. Sabemos aplicar un proceso. En coaching individual hay un proceso claro. La International Coaching Community, como sabéis, tiene una estructura muy clara de cómo se hace coaching individual. Y de la misma manera, tal y como os ha explicado Daniel hoy, el coaching de equipos es otra metodología diferente, otra estructura distinta, pero también es un propio proceso muy claro, muy nítido. Te tienes que adaptar a un equipo, a un conjunto de personas, pero tú como coach de equipos tienes también una estructura muy clara de cuándo intervenir y de cómo hacerlo. Por lo tanto, hay un proceso claro que el coach maneja y que ayuda a precisamente facilitar la comunicación entre las partes. Pues el proceso de mediación también es un proceso que tiene una estructura muy clara y que nosotros hemos manejado gracias a las herramientas que nos proporciona el coaching y que lo hemos diseñado de esta manera que os vamos a comentar y que lo voy a plantear y a plasmar aquí en esta diapositiva. Os voy a hablar primero de la estructura del proceso de mediación y seguidamente os la explico. Tiene como 3 fases. Tiene la fase del antes, del durante y del después de la mediación. Por tanto, os voy a explicar primero en la fase anterior a la mediación, es decir, qué ocurre antes de que se inicie el proceso de mediación. Bueno, pues evidentemente nos invitan o nos llaman o durante un proceso de coaching de equipos puede surgir un conflicto en el que 2 o más partes, generalmente 2, pueden estar, como os decía antes, muy enrocadas. Puede haber un bloqueo muy importante que sea necesario primero desatascar ese nudo antes de seguir trabajando con el equipo. Bien porque, bueno, pues porque sea un conflicto que pueda incluso hacer peligrar el buen funcionamiento del equipo, o bien porque las partes que están involucradas no quieren seguir continuando el trabajo en equipo hasta que ese conflicto no se solucione. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa en este proceso de premediación, por así decirlo? Bueno, lo voy a explicar después con más detenimiento, pero no deja de ser este proceso absolutamente necesario para que las partes que están en conflicto sepan exactamente a qué van, a qué acuden, qué es ese proceso de mediación, qué pueden esperar de él. Como digo, es un proceso necesario porque el proceso de mediación, al igual que el proceso de coaching, es absolutamente voluntario. Nadie puede recibir coaching si el cliente, el coachee, no desea hacerlo. Pues nadie puede recibir mediación si efectivamente no lo desea. Por lo tanto, en esta fase inicial se informa precisamente de esas características necesarias, como es la de la voluntariedad y que, por tanto, como os decía, es absolutamente imprescindible que antes de empezar el proceso se sepa muy bien dónde nos estamos metiendo. El proceso durante la mediación tiene 2 partes muy importantes. La que pongo aquí de presentación, acta constitutiva, este es un formalismo que después explicaré, no es tan importante. Yo a lo que me refiero es precisamente a la parte de la mediación individual y a la parte de la mediación conjunta. Como digo, lo quiero estructurar, pero después os lo voy a explicar con detenimiento. Pero sí que me gustaría que os quedaseis con esta estructura de esta forma. Antes de empezar la mediación va a haber una sesión informativa para explicar qué significa la mediación. Una vez que las partes acepten la mediación, va a haber 2 fases diferenciadas. Primero, vamos a trabajar con las partes de manera individual, absolutamente necesario. Y después trabajaremos ya con las partes de forma conjunta, para que las partes se sientan equipo. Pero como digo, eso tendrá que ser una vez que hayamos trabajado con ellas a nivel individual. Y por último, una vez que ya saben comunicarse como si fuesen un equipo y ya tienen un objetivo común, podríamos pensar que ya ha acabado la mediación, podríamos pensar que las partes han podido alcanzar, por tanto, algún tipo de acuerdo o algún objetivo común y que ahí ya se acaba la mediación. Pero en esta estructura que hemos diseñado, desde nuestro punto de vista, es fundamental también una última etapa, que es la de después de la mediación. Porque después de la mediación hay mucho aprendizaje. Hay sobre todo un aprendizaje de cómo me voy a seguir comportando con esta persona, cómo me voy a seguir relacionando con esta persona y cómo está influyendo esta nueva relación en el sistema, en el equipo.
Por lo tanto, todo ese aprendizaje es muy bueno recopilarlo y comentarlo en una fase de seguimiento, en una fase posterior, 3, 4 meses después, 2 meses después, depende del proceso, después de haber acabado el proceso de mediación, durante esos 2, 3 meses de poso, donde nos hemos relacionado ya de una forma distinta, sí que es muy oportuno tener otra reunión, otra sesión para ir analizando todos los aprendizajes que nos ha dado el proceso de mediación. Ahora tenéis ahí brevemente la estructura, pero como os decía, la voy a ir pues comentando para que vayamos fijando los conceptos. Decía que antes de la mediación hay una fase informativa, de premediación. Aquí se explica en qué consiste la mediación. Como os decía, la mediación es un proceso donde el mediador es una figura totalmente neutral, imparcial, exactamente igual que un coach, que no va a aportar contenido, no es un juez, no es un árbitro, no va a decidir la solución, no es ni siquiera el líder de la empresa, aunque podría ser el líder, un mediador coach también. Pero aquí no estamos hablando de una figura externa que nos venga a solucionar el conflicto. Estamos hablando de una figura externa que nos va a ayudar a canalizar nuestra comunicación para que las partes puedan llegar a sus propias soluciones. Y es muy importante que sepan las partes que esto es la figura de la mediación con coaching. Por tanto, es, como os decía, necesaria que esto se comunique antes de que las partes decidan si quieren tener este proceso. Se informa también de los principios que rigen la mediación con coaching. Os decía antes que tiene que ser un proceso voluntario. La voluntariedad, por lo tanto, es una de las características. Por supuesto, la confidencialidad, absolutamente igual que en un proceso de coaching. Solamente las partes involucradas en el proceso de mediación con coaching son las únicas que van a conocer de los detalles del proceso. No se va a extrapolar ningún tipo de contenido a ninguna otra parte del sistema, de la organización y del líder. Todo lo que se comente en la mediación con coaching se queda en la mediación con coaching, como pasa en Las Vegas, exactamente igual. Por tanto, la confidencialidad también hay que remarcarla en este proceso. Imparcialidad y neutralidad son las características del mediador coach. Yo como mediador coach no le voy a dar una solución a las partes ni me voy a posicionar ni por una ni por otra. Cuando os decía que el líder puede ser también el mediador coach, a veces de hecho el líder hace a veces de mediador, no le queda más remedio porque cuando estamos en conflicto en una organización, pues una parte va a hablar con el líder, la otra también, a ver si el líder puede ayudar. Y el líder en cuanto se posiciona por una parte o por la otra, pierde a veces la característica de líder, porque es líder solo para la parte que ha sido favorecida, pero deja de ser líder para la otra. Por lo tanto, si un líder quiere ejercer como mediador coach, tiene que tener la honestidad suficiente como para reconocer su imparcialidad, que no se va a posicionar ni para un lado ni para el otro, porque lo que va a tener es que ayudar a las partes a que precisamente generen sus propios recursos, sus propias soluciones, no que el líder la imponga o la sugiera. Una vez, por tanto, que se ha informado de las características de la mediación y las partes ya quieren efectivamente iniciar, pues ahí se informará sobre el lugar, tiempos, ¿no? En qué lugar vamos a poder hacerlo, la experiencia que tiene el mediador y se le vuelve a hacer mucho hincapié en que son ellas, las partes inmersas en el conflicto, las únicas responsables de los acuerdos que alcancen, de las soluciones que propongan. Lo único que sí puede estar un poco atento el mediador coach es a establecer unas reglas del juego, como os pongo aquí, sobre la comunicación. Me refiero a cuando estemos en las sesiones conjuntas vamos a respetar el turno de palabra. No vamos a faltar el respeto cuando estemos en las sesiones de mediación conjunta a la otra parte. En ese tipo de reglas del juego sí que tiene que ser muy claro el mediador coach y ser incluso muy directivo a la hora de que respeten ese tipo de comunicaciones. Por último, se va a decidir en qué espacio se va a realizar la mediación con coaching. Parece que todos estos puntos pueden ser meramente informativos, pero como digo, es absolutamente necesario que las partes sepan de antemano, antes de empezar a recibir la mediación con coaching, en qué consiste y qué esperan de este proceso. Cuando hablo del espacio, me gusta poneros esta diapositiva también para recalcar la importancia que tiene un espacio cómodo para poder realizar las sesiones de mediación. Incluso si puede ser fuera
en otro entorno distinto al del lugar de trabajo sería excelente. ¿Por qué? Porque necesitamos que las partes involucradas en el conflicto cambien de escenario para poder cambiar también, ampliar su perspectiva sobre lo que está sucediendo. Fijaros, cuando una persona está en conflicto con otra, está primero en conflicto también con ella misma, en el sentido de que solamente se está permitiendo pensar de una manera. Por lo tanto, el que lo puedan cambiar de lugar, el que el espacio físico sea un espacio totalmente distinto al que se suele relacionar con la persona que está en conflicto, nos puede ayudar mucho. Pero ese espacio tiene que ser cómodo, tiene que tener pues, unas sillas donde nos podamos sentar tranquilamente, que pueda ser un espacio donde no haya interrupciones, donde no suene el teléfono, donde podamos tener conexión. Os pongo aquí las 3 Cs del espacio, que es la comodidad, que tengamos un espacio cómodo de trabajo, porque cuando estemos mediando vamos en realidad a estar trabajando con un equipo y ese espacio tiene que ser cómodo, a la vez que favorezca la comunicación, que no haya interrupciones y también, por supuesto, que favorezca la conexión. No solamente la conexión entre las partes enfrentadas en el conflicto, sino también la conexión con el mediador coach. Tiene que ser, como digo, un espacio muy adecuado para generar ese escenario diferente, ese escenario que pueda favorecer la mediación con coaching. Una vez que las partes han dicho, bueno, de acuerdo, venga, vamos a probar, porque como decía antes Daniel, cuando un equipo de alguna manera no está marchando bien, cuando puede haber algún tipo de conflicto en algunas personas del equipo, la pregunta que se le suele hacer es, bueno, ¿cómo quieres estar? ¿De la misma forma o de otra? La gente lo que quiere es ir a trabajar bien y estar bien. Cuando estás en conflicto con alguien, lo que quieres es realmente solucionarlo. Puedes pensar que tiene que ser la otra parte la que tiene que cambiar para solucionarlo, pero de entrada el objetivo que suele unir a las personas que vienen a mediación con coaching es precisamente superar ese momento. Eso es un objetivo ya que les va a unir. Queremos superar este momento. El cómo lo hagamos ya lo vamos a tener que trabajar, pero superar este momento sí es algo en lo que las personas que están en conflicto quieren conseguir. Por lo tanto, una vez que se han decidido a iniciar este proceso de mediación con coaching, aunque el líder les haya invitado, como digo, repito, son ellas las únicas que pueden decidir voluntariamente si lo quieren hacer, pues una vez que lo han decidido, yo tengo aquí, bueno, pues elaborar una especie de acta. A lo mejor no es tan necesario, sobre todo en equipos de trabajo que ya se conocen, a lo mejor no es tan necesario tener un acta constitutiva de una primera sesión de mediación. Pero lo que sí es conveniente, y la verdad por mi experiencia sí que es muy oportuno, es que se formalice de alguna forma, bien verbalmente o bien por escrito, como decidan las partes, pero sí que ellas juntas consientan y decidan que van a dar comienzo al proceso de mediación con coaching. Es muy importante porque ahí se adquiere el primer compromiso de que vamos a trabajar juntas para conseguir superar este momento. Como digo, no tiene por qué ser un acta, no tiene por qué ser un documento escrito. Puede ser simplemente un apretón de manos, vamos a comenzar con un proceso de mediación. Pero este apretón de manos o este vamos a dar comienzo encierra el primer paso para ir logrando acuerdos, porque aquí las partes se comprometen a trabajar para superar el conflicto. Y es desde luego un compromiso muy importante para comenzar. Bien, tenemos por tanto que ya las partes han dicho adelante a la mediación, hemos celebrado ese primer encuentro conjuntamente donde se han estrechado las manos solamente, aunque sean 5 minutos para decir damos comienzo a la mediación y ahí establecemos una agenda, establecemos unos calendarios, bueno, con quién me reúno primero, con quién me reúno después y comenzamos con la fase de la mediación individual. Vamos a preparar a las partes para que efectivamente sepan cómo comunicarse cuando estén juntas. Fijaros, nosotros cuando Daniel y yo comenzamos a diseñar este proceso, ¿no? Y a trabajar también en empresas con este proceso, la experiencia nos ha demostrado que si acudimos a una sesión de mediación conjunta sin haber previamente preparado bien a las partes, pues puede salir bien, porque bueno, pues también puede salir bien y la comunicación entre ellas puede ser fluida gracias a la figura del mediador coach,
Pero generalmente las partes no están preparadas todavía para comunicarse de forma adecuada, porque si no ya lo hubieran hecho. ¿No os parece? Es decir, cuando tú estás en conflicto con alguien y lo quieres superar, pero no has sido todavía capaz de superarlo, es porque contigo mismo, la comunicación que tú tienes contigo misma aún no es la adecuada para que puedas comunicarte con la otra persona. De ahí que sea absolutamente imprescindible tener esas sesiones individuales con las partes antes de que empiecen a tener sesiones conjuntas. En estas sesiones individuales, que pueden ser una con cada parte o más de una, dependiendo del grado de enrocamiento que tenga el conflicto, ¿qué hacemos en esas sesiones individuales? Pues los que sois coaches os diría sesión de coaching individual. Los que no sois coaches a nivel individual y queréis ver una pequeña estructura de cómo se puede, ¿no?, trabajar con las partes, os diría que lo primero que hay que hacer es escucharlas. ¿Escucharlas de qué forma? Escucharlas para ayudarles a que clarifiquen su juicio, es decir, a que sepan exactamente qué quieren, cómo piensan sobre el conflicto, cómo piensan sobre la persona con la que ahora mismo tienen ese conflicto. Y sobre todo también que clarifiquen qué es lo que sienten en estos momentos y qué es lo que quieren sentir en vez de esto. Es muy importante esa escucha plena, sin juicio, pero sobre todo para lograr que se aclaren, que se comprendan y que vayan clarificando tanto su juicio como su estado emocional. Una vez que se escucha de esa forma y que les ayudamos a que clarifiquen qué es lo que quieren, que no es tan fácil a veces saber qué quieren las partes, ellas mismas a veces no saben muy bien qué es lo que quieren, solo saben qué es lo que no quieren, pero no lo que quieren. Una vez, como digo, que se les ha escuchado de esa forma plena, lo que va a hacer el mediador coach sin duda es preguntar para ayudarles a depurar, preguntarles por sus intenciones, sus necesidades, qué están buscando en estos momentos, qué necesitan de la otra parte y de ellas mismas, y que respeten también sus intenciones, que no se flagelen a veces con sus propios comportamientos o con sus propias formas de pensar, que abracen, que comprendan todo lo que les está pasando en estos momentos de conflicto. Es muy importante este momento de sesiones individuales donde las partes se sienten absolutamente escuchadas. Pero no solamente tenemos que escucharlas para ayudarlas a comprenderse, sino que también les tenemos que ayudar a que amplíen su mapa, a que amplíen su perspectiva, ayudarlas a que puedan buscar puntos de unión, de encuentro con la otra parte. Eso es más fácil hacerlo durante las sesiones individuales. Si tú eres una persona que está enfadada, que no es capaz todavía de comunicarse con la otra parte porque tiene emociones de rabia, de ira, de enfado o de tristeza, de decepción, de abandono, dependiendo de cuáles sean las emociones, es muy difícil que les preguntes, bueno, ¿y qué punto de encuentro puedes tener con la otra parte? Es muy difícil en ese momento que te contesten sobre algo que les pueda unir. Por eso es muy interesante primero que suelten, que clarifiquen su estado emocional, que clarifiquen qué necesitan, qué buscan, para después sí poder profundizar un poco más en qué podría tener en común la otra parte con ella. Pero también es absolutamente necesario que en estas sesiones individuales les ayudemos a que se pongan en los zapatos del otro, a que puedan llegar a pensar qué puede estar pensando la otra parte. Es decir, qué posible intención puede tener la otra parte, qué puede estar necesitando y buscando con sus comportamientos, con sus palabras. Es muy importante esa perspectiva de que se coloquen en la segunda posición que llamamos, en la posición del otro. Hacemos dinámicas que os comentaré, como son las posiciones perceptivas, donde ayudamos a que las partes se muevan, que sean primero ellas mismas y después que puedan llegar a ser la otra persona. Son una serie de juegos de imaginación donde colocándote en la visión, en la posición de precisamente tu otro interlocutor, tu otra parte con la que tienes el conflicto, puedes aprender mucho de ti mismo. Tenemos que ayudarles a las personas en estas sesiones individuales a que amplíen la perspectiva, que no lo vean solo blanco o negro, o estás conmigo o estás contra mí, sino también que sean capaces de ver cómo puede estar pensando y sintiendo
la otra persona. Una vez que hemos ayudado a que las partes en estas sesiones individuales puedan pensar de formas distintas, ahí sí que les ayudamos también a que preparen bien qué quieren, cuál es el objetivo que quieren llevar a la sesión conjunta, qué propuestas son las que le quieren plantear a la otra parte, para desde ahí buscar el objetivo que les pueda unir, las posibles soluciones, las posibles propuestas. Y esto se prepara muy bien con sesiones de coaching individual, ayudándoles a que centren el objetivo, a que sea un objetivo alcanzable, a que sea un objetivo específico, a que sea un objetivo ecológico, es decir, que una vez que lo consigan sea bueno para todo el sistema, para toda la organización, para ellos mismos y para el resto del equipo. Como digo, estas sesiones individuales pueden ser 1 o 2 o 3 con cada parte dependiendo del grado de enrocamiento que pueda tener en esos momentos el conflicto. Y las sesiones individuales pueden tener una duración de 1 hora y media aproximadamente, 2 horas máximo, como una sesión de coaching. Si se hacen las sesiones individuales bien, las partes ya no van a la sesión conjunta como habitualmente van a una charla en común, porque están preparadas, han abierto su interpretación sobre el conflicto, han abierto su interpretación sobre la persona y han abierto, en definitiva, su interpretación sobre lo que está sucediendo. Nos tenemos, por tanto, que asegurar en esas sesiones individuales de que no nos vamos a centrar en las sesiones conjuntas en la persona, sino en el hecho, en el objetivo que queremos alcanzar. En el método de negociación Harvard nos dice que cuando tenemos que negociar con alguien nos ayudará mucho separar a la persona del problema, del asunto, en este caso del conflicto. En las sesiones individuales también le decimos a las personas que intenten alejar lo que es la persona en sí de lo que es el objetivo que queremos, que es superar el conflicto, interpretarlo de otra manera para poder trabajar juntos, para poder volver a estar dentro de un sistema y poder avanzar y conseguir retos y desafíos. Por lo tanto, separar a las personas del problema es uno de los objetivos que tienen estas sesiones individuales. Buscar información del otro para poder superar el reto y el conflicto. Y otro de los puntos que trabajamos muy bien en las sesiones individuales es la intención. Reforzar muy bien que lo que tú quieres tiene una intención. Tú te comportas y te comunicas de una manera determinada porque quieres proteger algo, porque estás buscando efectivamente algo mucho más profundo que puede ser un valor importante para ti. Pero es que la otra parte con la que tienes el conflicto también tiene intenciones, que no son sus comportamientos, que no son su manera de comunicarse. Tú puedes tener un conflicto con una persona de tu equipo porque tiene una comunicación muy agresiva y porque incluso te puede llegar a veces hasta faltar el respeto. Pero esas formas que no son propias, por supuesto, ni adecuadas para trabajar con alguien, están encerrando una necesidad, una intención para esa persona. Con eso es con lo que estamos trabajando. No nos fijamos en los comportamientos de los demás, no los juzgamos, sino que lo que queremos en esas sesiones individuales es ir más allá, buscar qué puede estar necesitando el otro para comportarse de esta manera. Desde esa forma el comportamiento pierde un poco de fuerza y podemos tener una perspectiva mucho más amplia, más elevada de esa persona con la que tenemos el conflicto. Por tanto, la mediación con coaching le da una vuelta totalmente distinta a lo que es comprender a la otra parte. No comprendemos sus comportamientos, no comprendemos su manera de comunicarse, sino que llegamos a comprender cuáles son sus intenciones. Y desde ahí nos vamos a poder comunicar de una manera diferente. No estamos viendo a la persona, sino que estamos viendo algo mucho más elevado de la persona, que son sus propios valores, que decía antes Daniel, que son muy importantes a la hora de trabajar en equipo. Os pongo aquí las posiciones perceptivas como una herramienta, como os decía, muy útil para trabajar en las sesiones individuales. En lo que se basa principalmente es en poner a la persona primero en su propia posición, que cuente la historia, su historia de cómo está viendo el conflicto, desde su punto de vista, desde su primera persona, para que después también se pueda poner en los zapatos de la otra parte, que cuente la historia desde los ojos de la otra persona, desde las emociones de la otra persona,
porque desde ahí va a sacar mucha información de cómo se puede estar viendo a sí mismo. Y también tenemos que ayudarle a esa persona a que se coloque en la figura precisamente, por ejemplo, de un mediador coach, de un observador externo, que se coloque en la tercera posición. Soy un observador totalmente ajeno al conflicto y desde ahí, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo cuando veo a estas dos personas en conflicto? Esta figura, la figura de la tercera posición, es la figura que tenemos los mediadores coach. Estamos viendo el conflicto desde fuera, estamos viendo a las partes sin emocionalidad, con total imparcialidad y neutralidad. Esa es una visión muy buena para ayudarle a las partes a que la utilicen también. Míralo desde fuera, ¿qué estás viendo? Sin carga emocional, porque se nos van a ocurrir muchas más opciones. Por lo tanto, con esta herramienta de las posiciones perceptivas, que os adelanto que las podéis utilizar mucho en las sesiones individuales, los que no seáis coaches, a lo mejor necesitáis esta estructura, los que seáis coaches ya sabéis muy bien cómo utilizarla, acordaros de que lo que necesitamos es ampliar el mapa de las personas, ampliar la perspectiva que tienen sobre el conflicto y sobre la otra parte, saber qué necesidades tengo yo y qué necesidades puede tener el otro, qué valores son los que están siendo atacados en estos momentos para mí y qué valores pueden estar siendo atacados también para la otra persona, mis intenciones, sus intenciones, porque de esa forma vas a comprender mucho mejor todo lo que rodea al conflicto. Te vas a ir a la sesión conjunta con mucha información. Justo antes de ir a la sesión conjunta, ¿qué tengo por tanto que tener claro en cómo me voy a comunicar? ¿Qué intención llevo y qué intención puede llevar el otro? ¿Qué valores tengo que respetar? ¿Qué valores nos unen? Porque lo que vamos a trabajar en la sesión conjunta es precisamente un objetivo común. No vamos a trabajar con dos personas que tienen un conflicto y que una quiere A y otra quiere B, una quiere blanco y otra quiere negro y el mediador va a intentar llegar a un acuerdo. No. Vamos a trabajar en unas sesiones conjuntas ayudándole a que las partes se escuchen y sobre todo trabajen juntas como un equipo. La figura del mediador coach es una figura que trabaja con equipos, que son las partes enfrentadas en principio en conflicto y que gracias a las sesiones individuales les ayudamos a que acudan a la sesión conjunta de esta forma. Que establezcan unas reglas del juego claros donde se escuchen y se entiendan, porque de esa forma vamos a contagiar precisamente el que la escucha y la comprensión sea de todos, no solamente del mediador coach con las partes, sino también de ellas mismas entre sí. Vamos a hacer recapitulaciones de lo que diga una parte y de lo que diga la otra, pero sin juicio, sin aportar ningún tipo de contenido, recapitulando siempre para construir, recapitulando para enfocarnos en lo que queremos, no en lo que no queremos, recapitulando también para saber qué propuestas, qué vamos a hacer y preguntando también por qué nos mueve, qué necesitamos. Nos vamos a comunicar en base a intereses y no en base a posiciones. Esa es otra de las partes que vuelvo a nombrar la metodología Harvard como punto. ¿Qué significa comunicarnos en base a intereses y no en base a posiciones? Significa que las partes tienen que saber para qué quieren las propuestas que van a hacer. No solamente tienen que decir qué es lo que quieren, sino sobre todo para qué, con qué intención, qué es lo que me aporta a mí llegar a esta propuesta, qué es lo que me aporta llegar a esta solución. Y por último, en estas sesiones conjuntas, el mediador coach y las partes van a enfocarse en primer término en aquellos puntos que les unen. Los que todavía no les unen, los puntos que les alejan o que están un poco distanciados, no se trabajan todavía. Vamos a trabajar aquellos puntos inicialmente que efectivamente tenemos en común para poder formar equipo con esos puntos en común porque serán objetivos comunes sobre los que podamos ir estableciendo unas acciones claras. Por lo tanto, buscar el objetivo común va a ser construir la relación futura, la relación que yo voy a tener con esta parte, con esta persona con la que ahora mismo no soy capaz de comunicarme. Sin embargo, si lo que creo, lo que genero es un objetivo común, es muchísimo más fácil poder avanzar y poder tener acciones. ¿Qué herramientas de coaching nos pueden ayudar
a que las partes puedan trabajar objetivos comunes dentro de ese proceso de mediación conjunta? Pues fijaros, Daniel también lo comentó antes, la parrilla de la meta es una herramienta muy poderosa que trabajamos en coaching de equipos cuando queremos establecer claramente cuál es el objetivo que nos une. Esta parrilla de la meta, que es un cuadrante como os estoy poniendo aquí, las partes lo que intentan trabajar es qué son aquellos aspectos de nuestra relación que queramos seguir manteniendo, qué cosas buenas tenemos en nuestra relación, ¿no? ¿Qué queremos conservar, mantener? Porque efectivamente a lo mejor son personas que han trabajado muchos años juntas y que ahora por algún tipo de problema no pueden, o incluso en el ámbito familiar también pueden ser pues familia, ¿no? Unas relaciones, hermanos que se han llevado muy bien, que en algún momento concreto de su vida no son capaces. Por eso es interesante que sean conscientes de qué partes dentro de la relación quieren mantener. Habrá otras partes que quieran evitar, es decir, que no quieran ni siquiera tenerlas presentes, que no las tienen pero que tampoco las quieren. Habrá otras partes que todavía no hayan conseguido, a lo mejor todavía no han conseguido pues un clima adecuado, el poderse incluso saludar todos los días o el despedirse después del trabajo y lo quieren alcanzar a lo mejor pues una comunicación más fluida. Pues trabajaremos también en aquellas partes que quieran alcanzar, conseguir. Y también trabajaremos en aquellas partes que no les aporta la relación, que quieran eliminar. Cuando digo trabajaremos, me meto en el plural, pero realmente quien lo trabajan son las partes que están en conflicto. El mediador coach solo les va a ayudar a facilitar la comunicación entre ellas. Cuando ya tienen claro cuál es el objetivo común, hay que poner acciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso? Hay otra herramienta muy poderosa que los que sois coaches la conocéis, que es la línea del tiempo. Nos vamos al futuro, nos vamos como si ya hubiéramos conseguido esa relación maravillosa y vamos poniendo pasos del futuro al presente. Es decir, cuanto más creativas sean las sesiones de trabajo de objetivo común, mejor, porque las partes se van a sentir muy bien aportando ideas y sobre todo poniendo acciones claras. Y por último, es muy conveniente que se recoja de alguna manera, aquí pongo en un acta porque yo soy muy formalista, ¿no? A la hora de recoger tanto los acuerdos como cualquier otro tipo de documentos, pero sí es muy importante que las partes cuando alcancen ese objetivo común y establezcan por dónde empezamos, qué vamos a hacer juntas o qué pasos vas a dar tú y qué pasos voy a dar yo para conseguir ese objetivo común, que se formalice por escrito, que de alguna manera puedan tener la evidencia de que van siguiendo bien los pasos que ellas mismas se han marcado. Una vez, por tanto, que han conseguido trabajar sobre un objetivo común y ponerle pasos para irlo alcanzando, pasado un tiempo se realiza, como os decía, esa sesión de seguimiento. Esa sesión donde el mediador coach vuelve a reunir a las partes, que es muy probable que incluso hasta se puedan llevar muy bien, pero en cualquier caso no es eso lo que se persigue, sino que lo que se persigue es que puedan comunicarse de forma fluida y trabajar de forma fluida, que puedan tener bienestar, no amistad, no se busca la amistad necesariamente, pero sí un bienestar en el trabajo. Pues en esas sesiones de seguimiento se les pregunta siempre qué has aprendido. Durante todo el proceso de mediación hay mucho aprendizaje interior y también de interrelación, de relación. ¿Qué recursos te llevas del proceso de mediación? Es decir, ¿qué claves sacas de este proceso que vas a poder utilizar en cualquier otro momento de tu vida, tanto en el ámbito profesional como personal? ¿Qué es lo que más valoras de la otra parte? ¿Qué es lo que más valoras de todo lo que ha aportado tu compañero? Es muy importante que las partes se escuchen todo lo que están aportando una a la otra. También, ¿qué te llevas en general de este proceso? Esta es una pregunta que hacemos mucho en coaching después del proceso de coaching individual. ¿Qué te llevas? Pues lo mismo después del proceso de mediación con coaching. ¿Qué te llevas de este proceso para poder seguir aportando al equipo, para poder seguir aportando a la organización y también qué te llevas para ti, para que lo puedas extrapolar este aprendizaje a cualquier ámbito de tu vida? Este es en líneas muy generales y creo que también he cumplido con los 40 minutos. En líneas muy generales, el proceso que hemos diseñado de mediación con coaching,
que estamos utilizando dentro de la mediación, dentro del proceso de coaching de equipos, y que os animo a que probéis a plantearos esa figura del mediador, porque puede ser muy gratificante para las empresas, sin duda, para los equipos y también para las personas. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Daniel, ya te doy paso. Hola, pues fenomenal la intervención. De nuevo, escuchar como cada vez que que lo cuentas, parece que le añades cosas, así que fantástico que hayas haber asistido a esta explicación nueva de la mediación de conflictos, utilizando la metodología del coaching. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues para Marcela, en principio, por la intervención que acaba de tener, o incluso para mí, pues será un placer el contestarla antes de acabar. ¿Os apetece hacer coaching de equipos? ¿Os apetece hacer mediación? Me gustaría saber si veis más posibilidades o veis más claro el cómo se puede hacer. A Sabina Álvarez parece que muchísimo, ¿no? Preguntas, hay una pregunta aquí, vamos allá. Gema, ¿qué haces cuando tienes a una de las partes enrocadas en el yo soy así? A ver, Marcela, que tú Sí. te habrás encontrado de esto, pero mucho. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo a veces también lo digo, ¿eh? Yo soy así. Claro que cada uno es como es, por supuesto que sí. Por eso las sesiones individuales son tan necesarias, porque si en una sesión de mediación o incluso en el propio coaching de equipos, ¿no? Una parte le dice al resto del equipo, bueno, ya sabes, yo soy así y ya está. Bueno, pues estupendo, ¿no? ¿De qué otra forma puede ser también? Las sesiones individuales le ayudamos a las partes a que piensen de qué forma les está ayudando ese pensamiento, ¿no? El yo soy así, bueno, está muy bien, es un pensamiento que te ha ayudado mucho, seguro, y de otra forma también te puede ayudar otro. Es decir, ¿a qué te ayuda pensar así y a qué te puede estar limitando? Imagínate que no pensases yo soy así. ¿Qué cambiaría la situación? ¿Cambiaría algo si piensas que puede ser de otra forma? ¿En algún momento de tu vida ha sido diferente? De lo que se trata en esas sesiones individuales es de que la persona se cuestione, se vea desde otros planos, desde otras perspectivas. No para cambiar ese pensamiento, ojo, ni mucho menos, sino para ampliarlo, para que pueda saber si ese pensamiento le acerca o no a la solución que él propone. No sé si te estoy contestando a la pregunta. Si tú quieres añadir algo, Daniel. Gemma, no sé si te Pues contestas. mira, es que esa pregunta, esa afirmación de yo soy así, es muy interesante para que nos demos cuenta que todos la hemos tenido en algún momento y la tendremos. Y hay que fijarse, para mí, que es una cuestión de estado. Cuando una persona dice yo soy así, normalmente está relacionado con un estado pues, de frustración, oye, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? O yo soy así, de enfado. O yo es que soy así, de incapacidad de cambio, ¿no? Es decir, hay una emoción negativa relacionada con el yo soy, o yo soy así de afirmación, de soberbia, de un orgullo excesivo, ¿no? Pero en el momento que le ayudas a la persona a cambiar el estado, normalmente puede revisar ese yo soy así. Y se encuentran preguntas como, ¿ha habido alguna vez que fueras distinto? ¿Recuerdas alguna vez? Claro, tiene que estar en un estado de apertura. Si está en el estado de cierre, imposible. No le hagas preguntas de este tipo y, como bien ha dicho Marcela, pues le puedes hacer la pregunta de ¿qué pasaría si cambiaras? ¿Eres así? Vale, fenomenal, eres así. Y es importante que tú encuentres tu identidad. ¿Qué pasaría si cambiaras? ¿No? Nunca le podemos llevar la contraria porque si no se convierte en un debate, una discusión. Pero claro que se pueden hacer preguntas como las que ha comentado Marcela. Yo apuntaría que para mí es una cuestión de estado, como tantas otras cosas. En el momento que ayudas a la persona a llegar a un estado de más vibración, eso cambia. Muy bien. Dice Luis, ha sido muy interesante ambos temas. Evangelina, creo que el coaching es un complemento ideal en el proceso de mediación. Sí os puedo decir que no tiene nada que ver la mediación que se hace mediante el coaching que cualquier mediación, el protocolo habitual de mediación. No tiene nada que ver. Obviamente nosotros lo hacemos con coaching porque sabemos que funciona mejor. Es así de sencillo. No lo hacemos porque seamos coaches, sino porque hemos visto que en esta materia en concreto de mediación era muy necesaria la visión del coaching.
y hablando con personas que se dedican a la mediación, agradecen también esta nueva visión que añade a la que ya tenían. No es que vaya a sustituir, sino que el coaching añade en las relaciones personales una sutileza que no tienen sin algo parecido al coaching. Es decir, el coaching facilita el que tengamos unas relaciones con una escucha más profunda, principalmente, y con una secuencia de pensamientos y una secuencia de preguntas y una secuencia de estados que no se pueden tener sin algo parecido al coaching. Y honestamente conozco muchas metodologías y en particular en lo que es conversaciones, en lo que es secuencia de pensamientos, en lo que es pregunta, en lo que es escucha, no encuentras esta metodología de forma tan eficaz en ninguna otra que yo conozca. Muy bien, me gustaría hacer como mediador y cuando tienes la idea que está muy bien direccionado el trabajo como mediador, la empresa le da el feedback. No entendí muy bien esta pregunta. No sé si la entiendes tú, Marcela. En preguntas, estás... No, estoy en el chat. en el chat, vale. Me gustaría hacer como ¿Podrías... mediador. ¿De mar? No. No. Sí, ya está. Me gustaría hacer como mediador. Y cuando tienes la idea de que está muy bien direccionado el trabajo como mediador, la Yo le empresa... pediría que, por si acaso lo interpretamos mal, que la repita o la replantee para que podamos estar seguros de contestar bien. Sí. Mar dice, muy interesante la figura del observador externo, la persona que toma distancia de la situación. Sí, tiene todo que ver con lo del Estado. Tú no dices yo soy así si te ves con la suficiente distancia. Es muy difícil decir yo soy así porque se encuentran excepciones, se encuentra el deseo de cambiar y la posibilidad de cambiar. Gemma dice, interesantísima la charla, muchas gracias. Bien. Bueno, pues si quiere esta persona, que además no aparece el nombre, hacer alguna aclaración de la pregunta, pues con mucho gusto lo contestaremos. Bueno, ya sabéis que, por cierto, tenemos la certificación de equipos el 16 de noviembre. Y algunos de los que estáis ahí creo que vais a venir. Y bueno, es una cita especial para mí y en la que es una certificación en la que pasan siempre muchas cosas porque está tan viva y todo el trabajo que se hace es tan, bueno, pues según lo que en cada momento, cada equipo, cada persona traiga para que sucedan las cosas que suceden normalmente en los equipos, que para mí es muy interesante, muy enriquecedor y consigo pues, nuevos insights cada vez que hacemos una certificación de este tipo, porque hay situaciones que hay que saber llevarlas, encontrar la forma de llevarlas, ya que nos estamos empleando a todos al 100%, no es ningún simulacro, sino que nos empleamos al 100% en los equipos para poder aprender a ser coaches de equipos, evidentemente. Sabela, yo llevo 15 años como mediadora y puedo afirmar que el uso del coaching y sus maravillosas herramientas ha sido un cambio fabuloso y muy productivo. Gracias, Sabela, por tu visión. Muy, 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 muy documentada, con mucha experiencia. Y diría que, bueno, Marcela, ¿tú qué dirías con respecto a tu experiencia como en la certificación de coaching de equipos? Bueno, la verdad es que para mí fue un cambio muy grande porque yo llevaba ya muchos años pues trabajando con mi equipo y además es que yo tenía la sensación y lo podía afirmar que tenía un equipo de alto rendimiento. Porque yo me sentía dentro de un equipo de alto rendimiento antes de hacer la certificación de equipos. Y curiosamente, pues la certificación hizo que cambiase esa idea sobre mi propio equipo. Ya, pues no lo tengo de alto rendimiento. Qué curioso. Y por suerte fue evidentemente, para aprender y para mejorar. Para mí la certificación de equipos te hace pues que llevas un control no solamente sobre lo que significa trabajar con un equipo y conseguir resultados, sino también para trabajar con un equipo y manejar las relaciones dentro del equipo. Entonces, la certificación de coaching de equipos une a la perfección el saber manejar los estados, como dice Daniel, y por tanto las relaciones, y a la vez alcanzar unos resultados extraordinarios. Yo he trabajado con muchos equipos que cuidan mucho las relaciones y descuidan los resultados o viceversa, que cuidan mucho los resultados y descuidan las relaciones. Y con la certificación de coaching de equipos de ICC se manejan a la perfección las dos esferas. Y para mí fue un descubrimiento, la verdad.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que el tema comentado. Estoy tratando de ponerle, de asegurarme de cuál es el email de María. Sí, así, perfecto. Para contestar a esta persona que me pregunta sobre la certificación que tiene ICC. Muy bien. Decir que sí, lo que estaba pensando antes, que me olvidé decir, que venimos de una experiencia muy bonita en la Universidad de Vigo con los alumnos de doble grado a los cuales les hemos hecho coaching de equipos con el objetivo, su objetivo era el de hacer una presentación teatral de cómo funciona una empresa que funciona mal, ¿no? La empresa del infierno le llamamos. Y en esas presentaciones la verdad que mostraron todo su talento, pero el mayor talento creo que fue el de los coaches de equipos que consiguió que personas que están acostumbradas a una visión individual, como es un estudiante, que lo que tiene que hacer es estudiar y sacar sus exámenes, pues consiguieran hacer un equipo de altísimo rendimiento en solo 2 sesiones de 3 horas cada una. Y bueno, pues decirlo aquí porque han sido muchas personas las que han participado en estas sesiones de coaching en prácticas, que son personas que acaban de terminar la certificación o que no tienen la certificación todavía y que precisamente para eso hacen estas prácticas, y decir que han hecho un trabajo excelente. Ha sido un placer compartirlo con ellas. Una vez aceptadas, fíjate, hay otra de Gemma, una vez aceptadas por las dos partes las reglas del juego, ¿qué haces si una se las salta, se acaba la sesión? Pues yo diría que lo que se hace, ¿cómo se hace para que no se la salte o reaccionar cuando se la salta? Pues ¿cómo se hace? Con mucho cuidado. Y Marcela te explicará alguna experiencia quizá que haya tenido. Sí, a ver, es verdad que en ese momento pues tú no puedes controlar las reacciones, ¿no?, que puedan tener las partes en la sesión conjunta, pero si alguna de las partes se salta esa regla pues por una falta de respeto o porque bueno, no respeta el turno de palabra, pues ahí se le avisa y si, bueno, pues si a lo mejor es necesario parar la sesión y tener alguna sesión individual con esa persona pues para volver a prepararlo bien. Pero si de alguna manera se frena en algún momento la sesión, porque no se puede, como os decía antes, permitir que estamos hablando de facilitar la comunicación y que alguna de las partes eso no lo respete. Entonces, sí se suele frenar la sesión en ese momento y a lo mejor reconducir a esa persona, invitarla a una sesión individual para saber, bueno, pues qué es lo que le ocurre, por qué no puede respetar las reglas. Muy bien, yo comentaría que lo más importante es darse cuenta cuál es el motor de las personas. Esa persona que está ahí en el proceso de mediación no está ni por el mediador, ni mucho menos por la otra parte. Está por interés propio. Esa persona sabe que tiene mucho que perder si no se consigue llevar adelante ese proceso de mediación. Y esto es lo que nosotros le compartimos. Oye, si quieres romper las reglas, pues lo dejamos. Y Marcela y yo estuvimos, creo que estabas conmigo, ¿no?, en una sesión, Sí, sí. en un entorno muy difícil, muy difícil. Pues, no he conocido empresa más donde haya un clima más enrarecido que esa. Y las personas eran maravillosas, pero el clima era horroroso y sufrían mucho. Entonces, yo llegó un momento de la sesión que dije, mira, veo que no estamos respetando los turnos, que no estamos escuchando de la forma que nos habíamos propuesto, me da la sensación de que esto no va a tener éxito. Y tener una cosa en cuenta, yo mañana voy a estar en otro sitio, vosotros mañana vais a seguir aquí. Así que si queréis aprovechar esta oportunidad de ponernos de acuerdo, encantado. Si no, cerramos la sesión. Y dijo, la que estaba poniendo más problemas, que era una bellísima persona, pero tenía un enraizamiento en el enfado muy grande. Dijo, de aquí no se mueve nadie. Me acuerdo perfectamente de sus palabras. Porque nadie quiere vivir en esos climas. Nadie quiere tener una relación, una ruptura de pareja, de socios, de compañeros de trabajo. Nadie lo quiere tener. Y cuando se han puesto unas normas, nadie quiere ser el culpable de quebrarlas, créeme. Así es. Y Tatiana pregunta, cuando se finaliza el trabajo, ¿la empresa indica un feedback del resultado de la mediación o solamente después cuando se hace el seguimiento? Tatiana, yo en coaching individual y de equipos lo que suelo proponer es que el propio equipo o la propia persona o la propia pareja de personas exponga cómo ha ido el proceso, a qué se han comprometido y cómo van a continuar el proceso de mejora. ¿Qué mejor? Y desde luego ahí no tenemos ningún problema de confidencialidad. A la empresa a veces le gusta que pongas unas palabras, pues pones unas palabras, que además yo se las envío antes al coachee individual o al equipo, le digo, yo le voy a decir esto,
y ya está, porque a veces tienen que rellenar sus formularios y sus cosas. Yo lo que no quiero nunca es saltarme la confidencialidad. Absolutamente. Además, es que las partes son a las que las soluciones las proponen ellos, por lo tanto, son ellos los que tienen que exponer a qué acuerdos han llegado, qué soluciones son las que proponen. Bueno, yo creo que ha estado muy bien, las 8:30. Me alegro muchísimo que estéis todos los participantes prácticamente ahí. Se ve que ha sido interesante. Me alegro porque evidentemente es nuestra fuente de motivación, el que esto os guste, que os interese y que veáis tanto valor como vemos nosotros y como ven, sinceramente, como ven las empresas. Sabéis que la forma de entrar en las empresas y en las organizaciones más fácil es sustituyendo los cursos de trabajo en equipo, que no, honestamente, no sirven para mucho, y lo digo porque yo los daba. Y esa fue la razón de que empezara a ser coach de equipos hace años, porque veía que lo que necesitan los equipos no es un curso de trabajo en equipo, que eso lo sabemos todos, cómo se trabaja en equipo. Necesitan que intervengas y les ayudes a ponerse de acuerdo y a poner, a poner el camino para llegar a acuerdos, para sentirse más unidos, para saber cuáles son los valores comunes, para saber cómo quieren trabajar juntos. Sí, es así de sencillo, es sentido común. La metodología para aplicar ese sentido común tampoco, o sea, evidentemente hay que aprenderla, hay que entrenarse porque si no, no se es capaz de hacer. Pero veréis que es de sentido común también, de sensatez. Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Así es. Muy bien. Animaros a hacer no solamente la formación en coaching de equipos, sino también a probar el coaching de equipos dentro de vuestras organizaciones. La verdad es que es un antes y un después en cómo vais a trabajar con vuestros compañeros, sin duda. Muy bien. Bueno, pues estoy entusiasmado de que estéis entusiasmados, de que continuéis con preguntas y con participación. Y, por tanto, os voy a dejar mi correo electrónico, lo voy a poner aquí por si tenéis cualquier cosa que queráis decirme, preguntarme con respecto a estas cosas. Porque tanto la misión de Marcela como la mía, como de todo Ben Pensante, es que ayudemos a la sociedad a mejorar un poquito en la medida que nosotros podamos. Y sabemos que es a través del coaching. Y sabemos que es a través de ayudar a las personas a tener una formación sólida en coaching, que cuando estén con sus coachees estén con plena confianza, que sepan que cuando se sienta un coachee delante de ellos, cuando se levanta va a irse con más valor, con las ideas más claras, con el corazón más tierno, con el corazón más sólido también, con unas sensaciones de plenitud. Que cuando trabajes con un equipo, que cuando acabes la sesión con el equipo le hayas ayudado a armonizarse mejor, a mostrar una parte mejor de cada uno de ellos, a conseguir una mejor expresión del equipo. Y el que haya personas interesadas en ello, a quien nosotros podamos enseñar, eso forma parte de nuestra misión. Así que un abrazo muy grande para todos y, por tanto, ya sabéis por qué os doy unas enormes gracias. Y seguimos en contacto. Gracias.